Saludos chavales, bienvenidos a un nuevo capítulo de Codex Historicum. Bueno, hoy voy a hablaros del euskera, del llamado euskera. Bueno, algún vídeo ya lo dije en su momento en SND Editores, pero bueno, lo saqué de un texto mío, evidentemente, publicado en IETV. Y bueno, el texto este mío, evidentemente, decía así. Dice que el euskera es un idioma muy antiguo cuyo origen aún se desconoce, ¿no? Muchos expertos defienden la creencia de que el euskera puede ser heredero directo de la lengua que hablaban hace 15.000 años los habitantes de las cuevas de Altamira, de Caín o las Cos. Puede ser. Para el filólogo Alfonso Irigoyen, la palabra euskera viene del antiguo verbo vasco enautzi, en castellano decir, y del sufijo ara, que significa camino o forma de hacer algo. Luego, según eso, euskera significaría manera de decir o manera de hablar. En Autsi se parece a una palabra estonia, creo que he encontrado, de la cual, por cierto, no he encontrado su significado. O sea, en Autsi, dicen en Autsi, pero yo en Autsi no he encontrado por ningún sitio que realmente signifique eso. O sea, bueno, sí que viene de una palabra estonia, pero que tampoco he encontrado el significado. O sea, que no sé. En realidad sí que he encontrado una palabra griega, que es enausi, pero con un significado en castellano distinto, que significa encendido. La palabra griega, curiosamente, que yo creo que el griego en gran parte proviene de ese lenguaje también, ¿no? Un lenguaje parecido al idioma ese euskera además. Por eso en ausi, en griego, que significa encendido, no tiene nada que ver el significado con lo que dice el amigo Irigoyen. Bueno, he encontrado también que en idioma chichewa, idioma de Malawi, en Autsi significa un poco de humo. O sea, ahí también he encontrado en el idioma de Malawi, curiosamente allí por Pacífico, ¿no? Enauchi significa un poco de humo. Luego lo de manera de decir o de hablar, a mí que me perdonen, pero no sé de dónde leches viene. La palabra euskera proviene para mí de la división de la palabra en letra euskera, ¿no? O de euskera. Es decir, yo, nosotros, el sol. Esto último se encuentra, el sol ra, se encuentra en el idioma hawaiano, casualidad también, en el Pacífico, ¿no? Luego, traducción más o menos, yo, nosotros, los seguidores o adoradores del sol, seguramente sería más esa palabra. Según la conclusión a la cual he llegado, es que no significa una descripción de un tipo de idioma, para la palabra euskera, o de una manera de hablar, sino más bien la descripción del tipo de pueblo y a la divinidad que adoraba, es decir, al dios Ra, ¿no? ¿Es un idioma parecido al hablado por los payos chinos, palechinos a su llegada a la Tierra? Pues es posible. Es decir, son los seguidores adoradores de Ra, no nada por el estilo de idioma o forma de hablar, que seguramente vaya más por ahí. Bueno, Theo Benemann, lingüista de la Universidad Luis Maximiliano de Múnich, afirma que todas las lenguas tienen su origen en algún lado. Muchas veces no sabemos dónde, totalmente de acuerdo. Y sigue, el euskera no había venido de ninguna parte, ya estaba aquí cuando llegaron las demás lenguas. No estoy del todo de acuerdo, pero puede ser también. También, según esta teoría, en Europa no hubo una única lengua, sino multitud de dialectos emparentados entre sí, entre otras las llamadas lenguas romances, de los que el euskera sería la única lengua superviviente, pero el euskera posiblemente no provenga de las lenguas romances, como no proviene, básicamente, como nos dicen, ¿no? Que no viene de las lenguas romances. Pero entonces, ¿de dónde proviene? Hacía yo la pregunta en el texto, ¿no? La pregunta del millón. Bueno, según nos cuenta el investigador sirio Alexandre Eleazar, el origen de la palabra Santander, por ejemplo, de aquí de la capital de Cantabria, de la taifa cántabra, sería Ederu, que he encontrado que es una palabra japonesa, por cierto. Luego Patanderu, también una otra palabra japonesa y que significa patrón de salida. Y por último Galederu. También he encontrado que es una palabra japonesa y significa brotará. Por cierto, Deru en indonesio significa rugido, rugido de un león, de un tigre. Es decir, son palabras que decía este hombre, el bueno de Eleazar, que son palabras que ponían aquí, que existían, que dicen que es el idioma íbero, bla, 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 no sé qué, no sé cuánto.
También decía lo de la lengua y demás, pues sobre todo el idioma íbero al euskera, ¿no? Que siempre le están poniendo el idioma que se hablaba aquí. Sí, claro que se habla aquí. Pero eso hay que tener en cuenta que esas palabras vienen del Pacífico, ni siquiera eran seguramente autóctonas de aquí. Son palabras que tienen un gran parecido a las japonesas. Bueno, la palabra carriedo o carriedo, un pueblo cántabro, ¿no? Es otra palabra japonesa y significa edo temporal. Por si no lo saben, existe un periodo Edo en Japón. Bermeu o Bermeo en idioma sundanés, lengua indonesia, casualidad otra vez. Significa maullar, casualidad, el gato, ¿no? Y de China, la tierra del gato, la casa del gato. Eirun o Irun, también en japonés. Otra palabra japonesa. El nombre de la cueva de Caín. Se dice que en euskera significa junio, puede ser. Pero yo he encontrado que dividido Caín, en japonés es japonesa y significa imagen. Casualidad de nuevo. Es decir, la cueva, hay imágenes dentro de la cueva y curiosamente significa imagen, Caín, ¿no? Y curiosamente en japonés. Tócate las narices. O en el llamado canto del Elo, ¿no? O del Lelo. También encontramos palabras japonesas como por ejemplo Oramayasu, el canto del Lelo. Dicen que es un canto de los más antiguos de la lengua que se habla aquí en el norte, los vascos, patatín, patatán. Bueno, pues una palabra japonesa he encontrado. ¿Por qué hay palabras japonesas en el idioma euskera? Curioso, ¿verdad? Bueno, mujer en castellano, ona en japonés. Bueno, ona en euskera. Otro distinto significado, pero una palabra parecida. Gato en castellano, neko en japonés. Neko, mío en euskera, curioso. Vaca en castellano, ushi en japonés. Enaushi, euskera, que decía Irigoyen que significaba decir. Y yo tengo mis dudas, como ya he dicho. También está, por ejemplo, sei. Vasco, sensei, maestro. En japonés, ¿no? O en alemán, sei, ser en español. Ogei en vasco, 20, o Godei, que fue segundo gran Khan mongol e hijo de Gengis Khan, ¿no? Es decir, palabras muy similares a las orientales. Como puedo comprobar, el significado es distinto, pero las palabras son parecidas. Bueno, luego está la palabra agora, ¿no? Significa en castellano arriba. La verdad es que se parece a dos palabras, gut, ra, ¿no? Es decir, parece de inglés. Dios Ra, divinidad solar. Ra en maorí, lengua de la Polinesia, también significa día, sol, día, ¿no? Ra. Pero dirán, vale, pero el significado en castellano es arriba. Pues si no se han dado cuenta aún, les pregunto, ¿dónde se encuentra el sol? Pues arriba. Es decir, Gora, arriba. El dios sol, ¿a dónde está? Ahí arriba. Paranoia mía. Pues como siempre digo, pues en fin. El euskera es un idioma similar al japonés y por tanto una lengua paya, palechina. Los payos que decía el amigo Leazar. Pues nos dicen que no se parece a ningún lenguaje europeo. A un europeo tal vez. Pero sí a un asiático, como ha quedado demostrado más arriba, lo que he dicho, ¿no? Lo dije en el texto. Como dice el bueno de Lázaro, hace 17.000 años llegaron los payos, o palechinos, a la Tierra, que los llamo yo los palechinos. 4 o 5.000 años después serían los bere. El origen del euskera está dentro del paleolítico, paleolítico. ¿Coincidencia? Aunque yo no tengo tan claro como él de que una especie de euskera, lo que él llama lengua, era el idioma bereario. Eso es falso. La división cultural y de cosmovisión de la vida era obvia entre esas dos culturas. Incluso hoy en día se nos nota la gran diferencia. ¿Cómo no van a tener idiomas distintos? Si son dos culturas distintas, ¿cómo coño no van a tener dos lenguas distintas? Obviamente sí. Son dos mentalidades, dos caracteres, dos cosmovisiones distintas, dos lenguas, culturas, dos lenguas distintas. Eso ha ocurrido siempre y ocurrirá toda la vida y ha ocurrido siempre. Para finalizar, encontré, me acuerdo, hace unos años, testimonio de una mujer japonesa llamada Keiku Suzuki o algo así creo que era. Es una noticia que por ahí, por internet se puede ver, que era o es profesora de euskera en las Vascongadas, que me niego a decir País Vasco, que confirmaba el ser este idioma una lengua parecida al japonés, es decir, para mí paya, porque decía en esa noticia, me acuerdo que encontré de esta mujer. Al estudiar euskera encontré por primera vez un aire a mi país en Europa. Tócate los huevos. O sea, ¿qué quiero decir ya resumiendo con esto para ir acabando ya el vídeo? Pues que el idioma evidentemente no es europeo, obviamente,
o de origen europeo, pero es idioma oriental, que se parece mucho al japonés, como decía esta señora, que encontró ahí un parecido asombroso a su lenguaje que tiene allí el Japón, ¿no? Y que yo sepa, los japoneses, que yo sepa, nunca conquistaron la península ibérica. Entonces, ¿cómo leches puede haber rastros de una lengua como el japonés en el nada menos que aquí, en el mundo perdido del norte de España? Que esto es como el mundo de Bilbo Bolsón, o sea, en fin, que parece que no avanza nada aquí. ¿Cómo es posible, evidentemente, que haya restos de palabras japonesas, de palabras de origen japonés aquí en el norte, concretamente en las Vascongadas? Que alguien me lo explique. Evidentemente siempre se está diciendo que no es un lengua europeo, que no es aquí, que no sé qué, que no sé cuánto, no se parece a las lenguas romances. A las romances, claro que no se parece, porque es imposible, las romances vienen de otro tronco. Y ese otro tronco, lógicamente, sería igual de algún idioma que había al otro lado del Atlántico, que sería el ario, el bere que dice Aleazar. Porque el verdadero bere no es el íbero. Eso no es el íbero que nos dicen. Los íberos existieron, pero esa lengua no la hablaban. Seguramente un castellano antiguo, como creo que ya he dicho en algún texto o algún otro vídeo. Eso es obvio. Así que ese es el resumen. El euskera, resumen, que es de este vídeo, como veréis en el título, el euskera es una lengua paya, palechina, es decir, lo que se hablaba ahí en Oriente, lo que se habla. Que haya cambiado o no, los significados de las palabras sigue siendo en esencia, en origen, las palabras son palabras de ahí de Japón, del Pacífico. Así que eso está claro. Que por cierto, yo creo que eso he debido ser el único que ha dado con el verdadero origen del euskera. Y el único que está diciendo estas cosas. Y sigo diciéndolas, mejor dicho, porque este texto que os he hablado, que os he contado, ya escribí hace bastante tiempo. Es decir, no hace falta ser muy listo para darse cuenta que el euskera de dónde viene. Y claro, a menos que los japoneses hace miles de años estuvieran aquí, evidentemente en la península, pues habrá que seguir a Eleazar. Y Eleazar evidentemente nos dice que los palechinos ya estuvieron aquí, ocupando la península ibérica. Y desde ahí viene ese resto que ha quedado aquí de su cultura. Entre otras cosas, pues obviamente los nombres de poblaciones que ves por aquí por España y el euskera, obviamente. Entonces ni siquiera es una lengua propia del mundo bere, ario, el mundo blanco, occidental y demás. Eso es obvio. En fin, amigos, como siempre os digo, espero que os haya gustado, escuchado mis paranoias. Un saludo a todos y hasta pronto.